agradezco a todos por estar aquí presentes, a la gente de Finovista, por invitarnos, a Rocío, a Álvaro, pues para hablar de un tema que creo que a muchos les interesa. En mi carrera, en mi corta carrera, realmente el tema de regulación me parece que debe de ir a la altura de todas las innovaciones que hemos visto últimamente. Y pues bueno, siempre que sale un tema ahí espinoso, pues siempre da de qué hablar, ¿no? Genera el debate. Y pues para eso tenemos a Rocío, Rocío quien, pues como ustedes la conocerán, estuvo muy inmersa en el proceso de la elaboración de la ley FinTech, prácticamente diseñó el camino de hacia dónde va a ir el tema regulatorio. Y pues Álvaro que realmente se topó con pared desde su llegada a México, pero que ha sabido superar estas barreras que tiene el tema regulatorio, ¿no? Y hoy en día Liquideo es una de las 33 fintech autorizadas. Podrán sonar muchas, pero en realidad no es fácil. A muchas les está costando el tema, cómo conseguir la licencia. Y bueno, para ya no aburrirlos, quisiera empezar con Álvaro, que nos va a dar un preámbulo de qué es lo que se necesita una startup para poder obtener la licencia, que más allá de los cambios regulatorios o cambios operativos que tienen que hacer, cómo concebir el tema de la regulación en materia desde una startup, ¿no? Álvaro, no sé si gustes empezar un poco contándonos tu historia, qué pasó desde tu llegada a México, que sabemos fue un día difícil para México, y a partir de ahí pues fue todo cuesta arriba, ¿no? Gracias, Fernando. Pues bueno, primeramente para poner un poco de contexto, somos una fintech que ayudamos a financiar cuentas por cobrar y por pagar a pymes que venden a crédito o que compran a crédito. Uno de los mayores problemas que tienen las empresas en todo el mundo, y lo hacemos a través de nuestra plataforma digital, conectando con inversionistas que pueden invertir en este activo alternativo. Entonces yo pues llegué a México en 2017 con la idea de montar este negocio aquí. Anteriormente estábamos en Chile y en Perú, y tuvimos la mala suerte de que arrancamos un mes después de la ley FinTech. Por tanto, tuvimos que parar operaciones y tuvimos que ponernos las pilas y solicitar la licencia porque no se aplicaba el octavo transitorio. Entonces, eso, si hacéis las cuentas, pues han pasado ya bastantes años. El año pasado por fin nos dieron la licencia de financiamiento colectivo. Este año nos dieron el inicio de operaciones y esta semana estamos haciendo ya las primeras operaciones por fin. Así que os animo de que entréis a la plataforma y os registréis como inversionistas. Y nada, quería arrancar la ponencia, bueno, la conversación explicando un poco pues, cuáles creo que son los elementos más importantes para poder tener éxito en este proceso, ¿no? Que yo lo resumiría en 4. El primero es ser muy paciente, porque el proceso es largo y no tienes control sobre él, entonces tienes que tener buena actitud y ser estoico. El segundo elemento sería tener una actitud positiva y constructiva, ¿no? Con el regulador, porque pues, no es una relación de iguales, Sí, claro. son dos entidades completamente diferentes. Es difícil empatizar, ¿no? Porque nuestras prioridades son diferentes de las suyas, pero aún así tenemos el objetivo común de que esto funcione y pues tener una actitud positiva y constructiva con el regulador. Y bueno, la tercera es tener un muy buen equipo, porque es algo que no es de una persona, o sea, requiere mucho trabajo de mucha gente, tanto del equipo interno como también pues, gente que nos hemos apoyado fuera de la empresa, como abogados o proveedores. Y cuarto, un muy buen liderazgo, porque la regulación no es algo ajeno que impacta a una área de la empresa, impacta a toda la empresa, ¿no? Procesos, personas, producto, y necesitas un buen liderazgo, conocer muy bien la ley, conocer todos los elementos que involucra y poder guiar muy bien al equipo y apoyarlos para que tengan éxito en ejecutar todo lo que se tiene que hacer para llegar al fin de llegar al estándar que requiere el regulador, ¿no? Entonces, pues yo diría que los que estén en el proceso sean pacientes, sean optimistas y
y bueno, todo esto. Sí, es muy importante lo que comenta Álvaro, porque un factor común en las entrevistas que yo hacía a empresas que estaban o están en proceso de autorización es cómo adaptar el tema regulatorio al modelo de negocio, ¿no? Cómo adecuarlo para no salirse del margen que pone la normativa. Y en ese sentido, Rocío, no sé si nos quieras dar primero un contexto de en qué se ha avanzado, en dónde estamos y qué viene, ¿no? Sí, bueno, primero muchísimas gracias a FinoSummit por la invitación. Andrés, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, como bien lo dijo Fernando, pues yo estuve dentro de las autoridades cuando inició todo lo que fue la ley FinTech y los primeros procesos FinTech de licencia que llegaron. Entonces, ¿en qué estamos? Prácticamente la regulación de las instituciones financieras que pues tal cual les puso esa etiqueta la ley FinTech, está completamente emitida, ¿no? Falta solamente una, que es la parte de capitalización, que debió de haber salido pues ya hace un año, pero es la única pendiente. Entonces, digamos, las reglas del juego ya están puestas. En septiembre de 2019 era el deadline para todas aquellas empresas que estaban llegando para solicitar su autorización y además, pues, pueden seguir llegando nuevas todo el tiempo, como fue el caso de Álvaro, ¿no? Que tú fuiste después de la ley. Y bueno, de lo que llegó, que fueron en aquel entonces 85 empresas a lo que hay hoy publicado en el Diario Oficial, pues todavía faltan más o menos como 50 empresas pendientes de resolución, más las que hayan llegado, ¿no? Que ya no sabemos cuánto han sido, porque pues no hay estadísticas y la comisión no publica, digamos, cuántas solicitudes han llegado o han rechazado o se han desistido. Entonces, digamos que ahí vamos caminando, todavía hay bastantes pendientes, pero por lo menos ya vemos fintechs autorizadas. Y por el otro lado, en el tema, por ejemplo, de Open Banking, Open Finance, ahí creo que sí vamos un poco más atrasados de lo que se debía. México con la ley FinTech fue como innovador, punta de lanza y demás, pero las disposiciones secundarias de datos transaccionales, que es pues donde está la carne del Open Banking, se ha tardado bastante en salir. Había un proyecto que ya estaba muy avanzado, pero pues no parece que está parado, entonces ojalá funcione pronto porque los países de la región pues van avanzando y por ejemplo ahorita Brasil en eso ya nos lleva ventaja, ¿no? Sí. Y por último pues está toda la parte de modelos novedosos. También ahí me gustaría decir que vamos bien, pero no vamos tan bien. No ha habido un modelo novedoso todavía autorizado. No sabemos si es por falta, pues ahora sí que de las empresas fintech de llegar o que le temen al ojo del regulador y entonces prefieren otras vías, o si sea también algo interno, ¿no? Pero bueno, eso es como estamos ahorita, esa es la situación actual de fintech. Si quieres, ahorita pasamos a estos temas que posteriormente están al margen de la ley, que no involucran como tal a la ley FinTech, pero son temas que impactan al ecosistema. Álvaro, quisiera que me contaras un poco, México al ser pionero en la ley, ¿qué te dicen los accionistas? ¿Qué vieron en México que dijeron, vamos a poner el modelo, va a funcionar? Si bien hay una ley, ¿qué nos puede dar el tema normativo? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, ¿qué les puede dar el tema normativo, al modelo de negocio de ustedes? ¿Qué vieron los accionistas que dijeron, México sí? A ver, un motivo muy importante por la cual decidimos venir a México fue el tema de estar regulados en un país, ¿no? Porque al final el modelo de marketplace lending o financiamiento colectivo pues es un modelo muy novedoso en el mundo y no encajaba bajo un esquema de una figura tradicional financiera, porque es un modelo que se ha habilitado gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología puedes estar presentando cada día una serie de oportunidades de inversión y un montón de inversionistas pueden verla y pueden decidir si invierten o no. Eso sin la tecnología no puedes hacerlo, ¿no? Porque antes todo funciona con papeles, ejecutivos y tal, ¿no? Entonces, México siendo el país pionero, pues dijimos, creo que es algo muy bueno de tener como carta de presentación
para los inversionistas, ¿no? Y es una prueba difícil de pasar. Entonces nosotros dijimos, queremos estar en México y pues hacerlo, ¿no? Además de eso, pues México es un mercado gigante, con una oportunidad brutal en lo que estamos haciendo, pero bueno, una de las motivaciones fue esta, porque al final del día se va a regular en los diferentes países y pues México siendo uno de los primeros, pues teníamos que estar ahí. Okay. Rocío, de acuerdo con tu visión, hoy en día las empresas de origen extranjero están viendo bien al país con el tema normativo. Sabemos que la primera empresa que empezó a mover la cosquillita en la Comisión Nacional Bancaria fue una empresa de Sudamérica que vino y preguntó qué hay en materia normativa, y a partir de ahí pues detonó todo lo que hoy sabemos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente sí atrae México por el tema normativo? Sí, a ver, un muy querido amigo decía que los jugadores se van donde la regulación funciona, ¿no? Y nos faltan muchas cosas todavía por hacer, eso definitivamente, pero de lo que me ha tocado ver ahora que estoy como consultora es que todavía hay muchísimo apetito de empresas fintech del extranjero por venir a México y también nacionales, ¿no? Entonces, la regulación no fue algo, la verdad, que frenó el apetito por fintech de estos nuevos modelos y demás. Muchos los ven como una ventaja, ¿no? De estar respaldados, de que están regulados, atrae inversión también de fondos de capital privado, otros inversionistas a las propias empresas. Entonces, seguimos en la competencia, ¿no? Siempre hemos estado Brasil, México, en esto de atracción de fintech, y creo que seguimos en la mira y pues nada más lo que hay que hacer es justo lo pendiente, ¿no? Lo que falta, dar los pasos siguientes y pues las empresas seguir innovando. También me ha tocado, ¿no? Hay muchas empresas que por el time to market intentan, ¿no? Pues no evadir, pero sí intentar esquemas donde no tengan que estar regulado por lo que platicaba Álvaro, ¿no? Que es un proceso largo, no imposible, sí cuesta trabajo, tampoco alguna vez lo he dicho y lo he dicho muchas veces, es como entrar a Harvard, no se entra fácil a Harvard, sí, claro, ¿no? Entonces es un proceso, pero no imposible, ya por lo menos tenemos 35 a la vista y sabemos que habrá otras 40 a punto de salir. Okay. Álvaro, no quisiera como entrar en este tema de confrontación, sino como área de oportunidad. Ustedes desde que llegaron a México, ¿qué le han dicho a la comisión de, oye, aquí pues sí nos estás apretando mucho el negocio, la regulación está, pues no es acorde, pero sí nos gustaría proponer esto y esta cuestión? O sea, señalar las áreas de oportunidad que ustedes ven en materia regulatoria. No sé si ustedes pueden, o tú como emprendedor, puedes señalar y decirle a la comisión, pues háganos caso en esto porque realmente... Sí. Pues es lo que decía antes de empatizar, ¿no? O sea, yo creo que nosotros como empresa hemos intentado empatizar y entender la ley, entender el por qué nos piden hacer una cosa u otra, y entendemos la razón, ¿no? Y nos adaptamos, ¿no? Y sentido que con los reguladores, aunque las personas individuales empatizan contigo, al final del día, como institución, no es tan fácil como cambiar las cosas, ¿no? Y una empresa, y sobre todo una startup, siempre estás en construcción, siempre estás trabajando en mejorar las cosas, ¿no? Y cuando partes, nada es perfecto, ¿no? Pero el regulador no ve las cosas igual, o sea, tú quieres que cuando partas todo esté perfecto, ¿no? Entonces, pues es lo que decía, ese nivel de empatizar, de que quizás nos piden cosas que para nosotros es como, esto no es tan importante ahora, pero pues tenemos que hacerlo porque es la manera de que a ellos les miden que hayan hecho un buen trabajo como reguladores, ¿no? O, por ejemplo, nosotros también es muy importante, bueno, para toda empresa digital, es la experiencia de usuario, ¿no? O sea, tú quieres que el cliente tenga una muy buena experiencia, poca fricción, y muchas cosas que hacemos está enfocado en eso, ¿no? En hacerle la vida más fácil al cliente. Y ellos, pues, la experiencia del usuario no les importa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo hay cosas que todavía no están definidas en la ley, que es el tema fiscal, que yo me pongo a nivel usuario, pero a nivel usuario de todos los usuarios de la plataforma, ¿no? Empresas, inversionistas, incluso operativos nuestros, y digo,
aquí hay unas áreas de mejora brutales que tenemos que trabajar en limar y acabar de definir unas cosas que funcionen, o sea, que esté bien normativamente y que haga sentido fiscalmente y todo lo demás, pero después de la experiencia de usuario no puedes hacer que los inversionistas emitan facturas cada uno por los intereses de cada operación y que después el cliente reciba 50.000, ¿sabes? Como cosas que digo, debe haber alguna manera mejor de hacerla, ¿no? Y bueno, tenemos que trabajar todavía, hasta esto en construcción, con el regulador para llegar a ese punto de equilibrio y decir, oye, tiene que funcionar, ¿vale? Con Hacienda y tal, pero también a nivel de experiencia de usuario tiene que hacer sentido, ¿no? Porque al final del día estamos montando un negocio, es un modelo novedoso y queremos hacer algo que crezca, ¿no? Y si no es atractivo para los usuarios, porque lo único que haces es darle problemas, pues no vas a tener un negocio, ¿no? Sí, claro. Qué bueno que tocas el tema fiscal, Álvaro, porque ya empezamos a meternos a esos terrenos de que, si bien no es ley fintech, pero están a la par o en paralelo y ya involucran a otras autoridades, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, que la FICO ya lo ha estado poniendo ahí sobre la mesa, esperando pronto se tengan estas reglas fiscales para entidades de fondeo colectivo. Pero Rocío, pues ya, dinos la otra parte, donde realmente ahorita está el problema, está la controversia. Banxico emite unas reglas de SPEI 2.0, que es la primera parte para transitar a esta moneda digital, pero pues les está pegando a las fintech, ¿no? Sí, creo que sí hace falta como una coordinación, digamos, a lo mejor nacional, ¿no? En temas fintech, porque a veces como que siempre vemos, bueno, la comisión es el frente, pero no, o sea, la comisión es por la entidad, pero hay otros factores, ¿no? Que deberían de tomarse en cuenta en una política pública integral, ¿no? Para el tema fintech. Uno obviamente es lo fiscal y otro es todo el sistema de pagos, que se le toca regular pues 100% al Banco de México. Entonces, el Banco de México acaba de publicar unas reglas que hoy por hoy pues ya están en vigor, aunque hay algunas cosas donde difirió la entrada en vigor de algunas disposiciones, pero estuve reflexionando mucho y sí es algo de pensarse, porque va mucho en contra o tiene muchos desincentivos a ejemplos que haya nuevas IFPES, ¿no? ¿Esto por qué? Hay una parte donde, en la regulación de las IFPES, donde dice, cualquier abono que llegue a la cuenta de un cliente tiene que estar acreditado y disponible a los 3 segundos de que se haya hecho la transacción. Esto es imposible de hacerse de otra forma si no tienes una conexión al SPEI vía automatizada. Entonces ahí pues necesitabas tú como empresa fintech conectarte al SPEI. Conectarse al SPEI es otro examen a Harvard, o sea, es otro proceso, son otras cuestiones que hay que cuidar, un trámite que hay que correr ante el Banco de México. Si la comisión es dura, el Banco de México creo que es mucho más en el sentido de lo minuciosamente que revisan. Y pues tienen razón, es el sistema de pagos nacional, no puede haber ahí fallas, ¿no? Entonces, los jugadores que justo pues le daban servicio a estas empresas IFPES para conectarse al SPEI y pudieran hacer esta acreditación en 3 segundos, pues es lo que se llama participación indirecta, ¿no? Y las reglas del SPEI hoy dicen que a esos jugadores que dan el servicio de esta participación indirecta se tienen que hacer cámara de compensación. Yo ya con un cliente escuché donde el que iba a ser su proveedor de SPEI le dijo, yo no me voy a hacer cámara de compensación, búscate a alguien más. Y entonces vamos a ver que los jugadores que ahorita están proveyendo ese servicio, ¿quién va a tener incentivos de seguirlo proveyendo? Si se van esos jugadores, es imposible cumplir la regla de los 3 segundos y entonces es imposible que haya una IFPE naciendo porque no van a nacer con conexión al SPEI. Entonces, ahí siento que sí es algo de pensarse, que el Banco de México a lo mejor tendría que reflexionar de qué es realmente lo que quiere. Otra vez, un SPEI pues reservado a los grandes jugadores, etc., porque también pues, conectar a tantas empresas pequeñas, incluso hasta puede ser riesgoso, ¿no? Una empresa pequeña que apenas va naciendo, a lo mejor no tiene pues ni el dinero, ni los conocimientos, ni absolutamente nada para hacer esa conexión directa tan rápido. O sea, como que tendría que ir madurando
la propia fintech pues para hacer la conexión. Entonces creo que eso sí es algo de considerarse y de que hubiera una mayor coordinación entre las autoridades. Qué temazo ese tema del SPEI, realmente genera mucha controversia, los modos no agradan a todo el sector, vemos que algunos lo perciben como madruguete, otros como área de oportunidad y estamos en el estira y afloja de Banco de México. Hay un año que se va, que veremos si hay cambios o no, y bueno, eso es para ponerlo sobre la mesa. Álvaro, ya nos quedan pocos minutos, quisiera que me contaras un mensaje final. ¿Qué es lo que quieres dar a conocer como aprendizaje de todo este tiempo en el que ha llegado, y desde que arribaste a México hasta que te dieron la autorización y en marzo que te dieron la autorización de inicio de operaciones? ¿Cuál es el gran aprendizaje que has tenido tú como emprendedor y también como organización? Bueno, nos ponemos filosóficos para el mensaje final. Pues, a ver, yo creo que hay muchas cosas que no he aprendido que ya había aprendido antes. O sea, todo se puede, todo requiere mucho trabajo, tienes que tener la mejor actitud, ¿no? O sea, soy bastante fan de la filosofía estoica, ¿no? De que pase lo que te pase, pues tú tienes que mantenerte positivo. Y nada, que no ha sido fácil, pero pues entramos en una siguiente fase que tengo mucha ilusión, que es pasar de un proyecto a un negocio. Como estaba diciendo, estamos haciendo las primeras operaciones esta semana y ya tenemos que hacer pues eso, crecer esto y convertirlo en un negocio, ¿no? Pero sí, ha sido 4 años complicados porque entre cambio de gobierno, el COVID, no sé qué, o sea, pues uno se ha tenido que adaptar y para avanzar, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho y por suerte estamos aquí. No hay que tenerle miedo a nada. Qué buena frase, Álvaro. Rocío, ya también para concluir una idea final de todo este proceso que hemos vivido desde 2016, 2017 en la elaboración, 2018 la promulgación, 2019 el time para que se pudieran registrar, hoy en día ya es 2022. ¿Cuál es el mensaje que a ti te queda, el sabor? Sabemos que México está construyendo mucho y vemos la innovación que está allá afuera, es impresionante. Si nos pudieras dar una reflexión final. Sí, bueno, por parte hacia las autoridades o respecto a ellas, lo que sí, pues un llamado, ¿no? De que aterricen y vean y salgan un poquito para ver lo que está pasando. Tomar decisiones detrás de, pues ahora sí, un escritorio, sin tener esta sensibilidad de dónde les duele, dónde se les está pegando, dónde puedes en serio estar poniendo barreras muy altas de entrada y que a lo mejor son injustificadas. Sobre todo eso, o sea, hay que entender que el regulador siempre va a estar jalando, ¿no?, a mitigar los riesgos, a tener los contenidos, y esa es su tarea y esa es su función y eso está muy bien, pero hay que ver ahora sí dónde está el tantito más o el tantito mucho. Entonces, eso yo creo que es hacia las autoridades, ¿no? O sea, invitarlos a reflexionar y ser un poco más sensible de lo que está pasando en el mercado. Y respecto de las empresas fintech, si algo, digamos, a mí me enamoró de estar en el sector y de haber trabajado, ¿no?, en pro de que todo esto fuera posible, ¿no?, es que hay talento y hay imaginación y hay creatividad. Entonces siempre se van a encontrar un cómo, ¿no? Entonces, así a lo mejor la barrera se ve muy grande al principio, con toda la imaginación y con todo el talento que hay, siempre va a haber un cómo. Y lo estamos viendo y no se ha disminuido ni el apetito por México, ni el apetito por las fintech, ni nada. Entonces, no vean, digamos, esto que a lo mejor puede asustar como algo imposible. Otra vez, sí, cuesta trabajo, no es fácil, pero Álvaro es una perfecta muestra de que es posible, ¿no? También un par de preguntas de la audiencia. La primera es, ¿cuáles son esos aspectos que permiten ver a la regulación como aliada para el crecimiento de los ecosistemas fintech? Le tenemos miedo a la palabra regulación. ¿Cuáles serían esos aspectos que permiten que sea aliada, amiga? Bueno, que le da mucha certeza primero a tus inversionistas como empresa, ¿no? Porque saben que vas a ser una fintech que está cuidada.
le da seguridad a tus usuarios, ¿no? Cuando la gente está hablando de poner su dinero en una empresa en manos de terceros, pues no siempre causa confianza, ¿no? Entonces, saber que eres una empresa que te revisaron, que está supervisada, que te están monitoreando, pues da un poco de tranquilidad a la gente, y entonces eso te va a hacer que seas atractivo para formar el negocio que estás queriendo tener. O sea, al final la regulación consiste en varios bloques y uno de ellos es proteger al usuario, ¿no? En nuestro caso, al final, el cliente que quiere proteger es al inversionista, ¿no? Quiere que el inversionista no pierda dinero, que la información que ve en la plataforma sea información real, que sea la información mínima, que haya una continua de negocio si hay alguna casuística como un terremoto o lo que fuera. Al final está protegiendo al usuario, ¿no? Y nosotros pasamos por ese aro y tenemos que mostrar a la comisión de que estamos haciendo todas las cosas correctas para proteger al usuario, ¿no? Cosa que las empresas que no están reguladas pues no han pasado por ese aro y puede que haya problemas, ¿no? Entonces creo que es una señal de calidad y de seguridad hacia el usuario y bueno, en ese sentido nosotros felices de hacerlo. Aquí va otra pregunta para Álvaro. ¿Cómo operan en otros países como Perú, donde no hay una legislación para el financiamiento colectivo y la intermediación financiera está limitada a actores tradicionales? Pues, a ver, estos negocios han aparecido antes de que hubiera regulación. Aquí en México también hubo muchas empresas que partieron y después estuvieron trabajando con el octavo transitorio mientras solicitaban la licencia, ¿no? Entonces, cuando partes con un negocio como este tipo, al final tienes que tú autorregularte, ¿no? Porque al final del día estás construyendo algo que en el fondo donde va a haber valores cuando esto sea grande, no cuando sea pequeño, ¿no? Entonces tienes una responsabilidad mucho mayor hacia los clientes y hacia la industria en general de que eres alguien con quien puedes confiar, los usuarios, ¿no? Los inversionistas y los clientes. Entonces, pues creo que todas las empresas que hemos partido en esta industria, en este modelo, en los diferentes países, lo hemos hecho de esta manera y una vez pues llega la regulación, pues haces lo que tienes que hacer para pasar el filtro del regulador, ¿no? Pero es traer las mejores prácticas de la industria y aplicártelas a tú mismo que no te están diciendo. Porque al final del día, para captar clientes tienes que generar una buena reputación, ¿no? Y la reputación es lo que haces en cada día. Entonces, pues es lo que nos dedicamos a hacer, ¿no? Trabajar en construir esa reputación y esa seguridad hacia los usuarios, independientemente que haya un actor tercero como un regulador que te diga tienes que hacer eso. Ya lo hacemos nosotros porque es parte de lo que tenemos que hacer para tener éxito con el negocio. Rocío, preguntan, ¿cuál es el compromiso del regulador para poner piso parejo entre bancos, casas de bolsa y las fintech? Sí, qué buena pregunta, la verdad, porque ha habido muchas noticias y declaraciones de los bancos que piso parejo para fintechs y demás. La verdad es que el piso está bastante parejo, ¿no? Es decir, debemos partir de que los modelos que están regulados en la ley fintech es un negocio completamente distinto al de los bancos. Entonces, es justificado que exista una regulación distinta. Entonces, los bancos no pueden decir, ay, pídele los mismos requerimientos de capital. Pues no, porque estas fintech no intermedian. Es decir, no agarran el dinero de la gente para luego ellos decidir dónde prestarlo o invertirlo. No, lo que hacen estas fintechs es agarran el dinero y solo lo mueven por instrucciones del propio usuario. Entonces, ahí está justificado que exista esta diferencia regulatoria. En temas de seguridad de la información, en temas de conocimiento de tu cliente, en otros temas que son transversales y aplica un riesgo, el mismo riesgo para el sector tradicional y para el sector fintech, las reglas están prácticamente iguales. O sea, todo el tema de ciberseguridad, si tú ves el régimen bancario, es igualito que el régimen para las instituciones de financiamiento colectivo y para las instituciones de fondos de pago electrónico. Solamente hay una diferencia en el régimen de proveedores de servicio y que incluso es más pesado para las fintech que para los bancos. Entonces ahí la cancha no está pareja para las fintech, ¿no? Que es el tema de la segunda nube. Y por otro lado, donde yo sí veo donde hay un piso no parejo y que a lo mejor aquí me van a aventar jitomatazos por decirlo, porque estoy enfrente de las fintech, es el tema del onboarding digital en fintech. En los sectores tradicionales está
regulado y paso por paso establecido, y hoy las empresas fintech sí no tienen regulación de onboarding. Entonces, ahora sí que el piso está muy parejo y donde está dispares juega a veces a favor de las fintech, a veces en contra, y a veces a favor de los bancos y a veces en contra. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la autoridad? Te diré que no lo sé, pero espero, ¿no? que pues este tipo de asimetrías pues las vean y las corrijan. Muchísimas gracias. Muy bien, pues despedimos a nuestros participantes con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.